Hola, muy buenas tardes. Pues último día de esta Intelcom 2023, ¿vale? Aquí en la sala 2 estamos ya en estas últimas ponencias y bueno, agradecer a todos aquellos que habéis estado participando en esta Intercom 2023. Espero que sigamos en esta última tarde disfrutando de este conocimiento que nos dan los profesionales del área, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión, en esta tarde, pues tendremos la visita de nuestro compañero Iván. Buenas, Iván, y de Giovanni. Giovanni Hernández y Giovanni Cruz. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, en la última tarde de la Intelcon. Y bueno, pues empezamos fuerte esta tarde con la parte de OSINT, ¿no? En Así la es. parte de cloud. Y bueno, Iván ya ha participado también en versiones, en ediciones anteriores. Y bueno, tenéis aquí un logo que dice Hacker Pro, que luego ya nos comentaréis qué es. Pero bueno, son profesionales con muchos años de experiencia, tanto en la parte de ciberseguridad, ¿no? Como en la parte de sistemas. Y en esta tarde, pues nos venís a compartir una temática que es el hosting en la parte de cloud, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, os dejo para que vayáis presentando un poco a todos quiénes sois y bueno, y un poco saber también qué es esto de Hacker Pro, ¿vale? Gracias Luis. Venga. Hola a todos. Bueno, ahí vamos preparando el tema de la presentación. Ya está ahí disponible. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta charla de CloudOSINT. Efectivamente, esta charla la traemos desde vHacker Pro. En vHacker Pro estamos trabajando para crear contenido gratuito, abierto y de calidad en español sobre ciberseguridad. Entonces la idea es que nos sigan, conozcan nuestras diferentes redes, nuestra página web, conozcan todo lo que estamos haciendo porque es para ustedes y es para que puedan seguir desarrollándose esas capacidades en ciberseguridad y es lo que estamos haciendo y por eso desde esta iniciativa y desde nuestro proyecto estamos trayendo esta charla el día de hoy a la Intelcon. Queremos darles muchísimas gracias. Uno, por la invitación. Dos, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Correcto. Lo que vamos a ver el día de hoy lo dividimos en estas partes. Primero vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de algunos conceptos. Vamos a ver rápidamente también dónde vemos OSINT hoy en día, porque es tan importante. Los desafíos cloud. Mucha gente ya van a ver cómo lo explica Giovanni. Piensan que por estar en la nube ya están seguros y en realidad lo que hacen es ampliar su visibilidad. Vamos a pasar a unos tips de cómo hacer OSINT en la nube, riesgos que podemos ver, algunos conceptos básicos que consideramos se deben tener en cuenta antes de practicar OSINT en la nube. También, como está de moda GPT, también nos vamos a apoyar y vamos a explicar cómo nos puede apoyar y diferentes herramientas y plataformas para compartir. Finalmente vamos a explicar el Programmable Search Engine de Google, cómo nos puede ayudar a nuestras búsquedas, cómo prevenirnos de Google Dorking y finalmente vamos a compartirles un repositorio donde está todas las herramientas y todo lo explicado durante la charla. Antes de iniciar, consideramos importante hacer un disclaimer, y es que toda la información que vamos a mostrar en la charla es resultado de información que están actualmente abiertos y públicos, y cualquier persona puede encontrarlos en Internet y no son ningún resultado de una intrusión o un ataque informático. Y algo importante también ahí añadir, ¿no? Que muchas de estas búsquedas les van a generar información sensible, no porque esté ahí pública, ustedes tienen permiso de acceso a dicha información para que tengan mucho cuidado con esos dorks y esa información que van a encontrar con estas diferentes búsquedas y estas diferentes técnicas que queremos presentar el día de hoy. Correcto. Ya para iniciar entonces un repaso muy rápido. Como saben, inteligencia es recopilar, evaluar y analizar datos, convertirlos en información útil que nos pueda ayudar finalmente a tomar decisiones. Ya cuando repasamos qué es OSINT,
es metodologías y obtención de información de fuentes abiertas, esto con el fin de generar inteligencia, que todas estas pueden estar de forma de acceso público. ¿Dónde vemos SOCIN hoy en día? Lo vemos que lo usan detectives, reclutamiento en las empresas del personal de recursos humanos, militares, las personas en periodismo, analistas de seguridad y ciberseguridad, también está presente en política, en bug bounty y finalmente en pentesting. Ya finalmente a lo que viene nuestra charla es explicar qué es CloudOSINT, y todo esto es realizar la recopilación, análisis y explotación de información que esté abierta en servicios y plataformas e infraestructura en la nube. Es finalmente lo que buscamos con CloudOSINT. Este objetivo finalmente es obtener esta información, entender tendencias, amenazas o incluso generar investigaciones, pero siempre basado en infraestructura en la nube. Dale. Bueno, algo interesante acá es todo el tema de cloud. Cuando empezamos a pensar esta charla, la primera vez que la creamos, desde que empezamos el repositorio y empezamos a trabajar en todo el tema, es, ok, estamos viendo una muy alta adopción de cloud, pero no estamos viendo que la gente tenga en cuenta el impacto que eso puede tener. Y algo interesante que empezamos a ver también desde esta perspectiva es cómo el área de impacto que puede tener una empresa aumenta cuando hablamos de servicios de cloud. Entonces, hay una muy alta adopción de servicios cloud. Todo se ha pasado para soluciones software as a service o los diferentes tipos de soluciones de cloud que pueden existir, pero muchas veces la gente no entiende que hay elementos por asegurar y definitivamente eso genera un impacto bastante alto frente a todos esos servicios cloud que estamos buscando. Adicionalmente, la mitigación una mitigación específica de seguridad frente a lo que se está exponiendo requiere que de alguna manera haya conocimiento dentro de todo el tema de cloud, y no existe en este momento muchas veces el conocimiento. Simplemente se empieza a lanzar toda la información a cloud, se empieza a poner todo en esa nube y desde ahí no hay una protección específica frente a lo que se tiene que hacer. Adicionalmente, vean el almacenamiento en la nube como uno de los elementos principales. Para nosotros es de esas cajitas fundamentales en todas las infraestructuras de cloud, ¿no? Entonces vemos en diferentes infraestructuras la unidad básica de información son esas soluciones de almacenamiento y no se encuentran muchas veces correctamente protegidas porque se desconocen los permisos específicos granulares existentes o simplemente se dejan abiertas para que sea más fácil el acceso a la información, pero eso permite obviamente que todo el mundo pueda acceder a eso. Adicionalmente, hemos encontrado muchas veces en este ejercicio credenciales que se encuentran expuestas en repositorios, que los desarrolladores no tienen como claro cómo tienen que manejar esa información. Entonces quedan APIs expuestas donde se encuentran las credenciales, repositorios con información expuesta, y desde ahí obviamente ya existe un primer acceso a esa nube y desde ahí pues el compromiso de todo el tema. Y ya cuando hablamos de respuesta a incidentes en nube, va mucho más allá de solamente los logs que se pueden tener. Hay toda una infraestructura necesaria, hay una comprensión justamente de esa infraestructura para poder responder de manera correcta a los incidentes, y desde ahí, bueno, creo que son los desafíos que se tienen que pensar cuando hacemos una adopción de cloud, y por eso también queremos poner esto en contexto. Este CloudOSINT no son solamente técnicas para todo el tema de hacking, de inteligencia, sino adicionalmente queremos que lo vean desde ese contexto de riesgos. ¿Qué puede llegar a pasar cuando pasamos a esa infraestructura de cloud y qué podría llegar a pasar dentro de estos planteamientos, estos escenarios que les estamos poniendo? Finalmente, para hacer CloudOSINT lo dividimos en diferentes fases. Uno, el objetivo es tener muy en claro cuál va a ser nuestro propósito de la investigación en esta infraestructura en la nube que vamos a necesitar obtener, qué herramientas, como lo vamos a explicar ahorita, las herramientas que nos vamos a apoyar, scripts, APIs o demás para poder recopilar y procesar esta información.
el proceso ya de explorar todos estos datos y recopilar los datos propiamente, verificarlos. Hay también a veces dificultades si es que puede haber información imprecisa o desactualizada, una fase de análisis y finalmente tener muy en cuenta el tema de ética y legalidad, que ya vamos a ver en la parte de riesgos, que se puede a veces también romper como esos sesgos. En el tema de verificación, hay una parte que es importante y es tener en cuenta cómo puedo hacer yo esa comprobación de hallazgos, ¿no? Obviamente ustedes saben que al igual que cualquier otra búsqueda de OSINT, ustedes en algún momento pueden encontrar mucho ruido dentro de sus búsquedas. ¿Por qué? Justamente porque los dorks cada vez se vuelven más populares y se van volviendo de alguna manera más ruidosos frente a los resultados que presentan tanto dorks pues vamos a mostrarles muchos en Google. Luego, cuando ya utilizamos Dorks en Shodan o en otras plataformas, podemos ir a cosas mucho más puntuales, pero poder obtener exactamente la información justamente para lo que decía Iván, para hacer esa medición de riesgos, es muy importante tenerlo en cuenta y ahí es muy necesario el tema de verificación para revisar el verdadero impacto que se puede generar frente a un hallazgo. Así es, Gio. Uno de los riesgos es privacidad y protección. Cuando las empresas migran a la nube, puede quedar expuesta información que puedan ser considerada sensible o incluso datos personales, como vamos a ver más adelante. Entonces, una recomendación también es tener cuidado las organizaciones con el tipo de datos que pueden exponer en la nube. Por regulaciones, ustedes saben el impacto que puede tener todo este tema de datos personales expuestos. Entonces es muy importante saber si se va a utilizar repositorios en nube, si se van a utilizar estos tipos de almacenamientos, saber cómo los voy a proteger de manera adecuada y no que se vuelva lo que pasaba anteriormente con una carpeta en red que queda compartida para todos y está abierta, pero ahora en una nube que está pública y se vuelve mucho más crítico el impacto que se puede generar. El siguiente es el uso indebido de esta información. Si no se maneja de manera correcta durante los procesos de recopilación a través de nuestro OSINT, esta información también puede ser usada de manera inapropiada o para fines maliciosos, que es un ejemplo de los que vemos a veces. Se encuentra en alguna instancia, algún bucket con datos personales y lo primero que hace un atacante es ir y venderlos o postearlos en un foro en la Deep o Dark Web, y ese es como uno de los impactos y riesgos también. El siguiente es, como lo decíamos ahorita, la integridad de la información. En algunos casos también, si estamos analizando esta información, es importante revisar la fecha de esta información porque también puede haber datos desactualizados o inexactos que en algunos momentos pueden entorpecer nuestros procesos de OSINT. Y finalmente... También, Iván, qué pena, que ahí también hay un elemento adicional, tener la trazabilidad si alguien puede realizar algún tipo de cambio, ¿no? Dentro de este riesgo que también planteábamos en la integridad, al dejar expuesta la información, dependiendo mucho de los permisos, puede entrar alguien a hacer cambio de algún tipo de información y si no tenemos trazabilidad no sabemos si de alguna manera se ha afectado esa información que se encuentra en estas unidades de almacenamiento. Así es. Y finalmente, competencia de espionaje. A veces también estos datos que se encuentran expuestos y que estamos recopilando pueden prestarse para competencia o espionaje industrial en las empresas. Entonces eso puede hacer que obtengan ventajas competitivas, saber si hay algún proyecto que está próximo a salir y que esté apenas, digamos que expuesto o mal expuesto en la nube. Ya en esta parte, para finalizar nuestro capítulo de repaso, unos conceptos a tener en cuenta. Acá no incluimos todos los servicios, pero sí los más populares y los que hemos visto de acuerdo a nuestra experiencia por estar más expuestos en las tres nubes más públicas, que serían Azure, Google Cloud Platform y Amazon. Entonces, el primero es el almacenamiento blob. Al final de la presentación pueden observar cómo es la estructura. Entonces siempre es el dominio .blob.core.windows.net y básicamente estos dominios lo que alojan son imágenes, videos o archivos de texto de las empresas que tengan esta cuenta. Piénselo como objetos. Entonces acá lo que tenemos es objetos y por eso les hablábamos mucho desde Cloud que las búsquedas las podemos hacer justamente con esos elementos de almacenamiento. Entonces acá tenemos un objeto que se puede transformar en lo que quieran y su unidad principal acá se llaman blobs. Entonces esos blobs son los que ustedes van a estar buscando. Muy interesante
esa perspectiva. Les vamos a mostrar ahorita más adelante esas búsquedas específicas con Google, pero también la indexación se está volviendo cada vez más grande y la encontramos en otras plataformas. Así es. El siguiente es almacenamiento de tablas. Esta pueden ser datos, bases de datos, grandes cantidades, y es muy similar el dominio al anterior, pero en este caso se reemplaza el blob por el punto table, como podemos ver en la diapositiva. Y son bases de datos no SQL, pueden ser estructuradas, no estructuradas, dependiendo mucho de la configuración, pero entonces ese table storage efectivamente en unidad básica lo pueden ver como un blob, pero después tiene una estructura específica que la convierte en esas tablas. Y la siguiente es el almacenamiento de colas. Este también puede contener datos y está relacionado a aplicaciones más que todo, o aplicaciones distribuidas. En este caso, se identifica en el dominio también por la frase de cola en inglés o web. Aquí algo importante es tener en cuenta que esa información puede encontrarse almacenada o puede encontrarse justamente en un punto en que se está tratando o que de alguna manera estamos en diferentes estados de la información, que puede estar, una información puede estar en transporte, la información puede estar siendo de alguna manera manejada dentro de los procesos o puede estar almacenada. Acá muchas veces encontramos esa información bien sea o en transporte o justamente haciendo esa conexión entre los procesos, y ahí es interesante lo que podemos llegar a indexar y encontrar en estos índices. Y finalmente tenemos estos que son los archivos de Azure o files. También se identifica por la frase file al final del dominio. Y finalmente son carpetas o archivos almacenados en estas infraestructuras de Azure. Esto sí es muy carpetica compartida normal de Windows, entonces eso es la infraestructura, digamos, más simple que se puede encontrar en ese Azure. También están bases de datos, es diferente al de las tablas que ahorita explicaba Giovanni. Sin embargo, este también tiene pues la característica que en el dominio hace referencia a database. Esta es relacional, digamos que es como lo tradicional que tenía servicios Microsoft y que lo migró a la nube como para poderlo ofrecer dentro de estos servicios específicos. Acá viene el tema, una vez entendemos como la estructura de la infraestructura en Azure y conociendo un poco de Google Docs, se puede ya empezar a realizar un poco más de CloudOSINT enfocado. Entonces, un ejemplo para Docs de Azure tenemos donde estamos buscando todo lo que sea las palabras login y password y que estén dentro de archivos de Excel y que adicionalmente contengan el dominio blog.core.windows.net. Que eso era lo importante, que pudieran entender esa estructura. Cuando ustedes entienden esa estructura específica de lo que tiene cada uno de los elementos de Google, fíjense que crear sus docs se vuelve mucho más sencillo. Entonces, era lo que les estaba diciendo Iván. Si ustedes utilizan ese blog.core.windows.net y ya empiezan a unir los diferentes elementos, los diferentes filtros existentes en Google, ya pueden hacer búsquedas mucho más específicas que van a traer información interesante. Acá ya tenemos entonces un ejemplo del resultado de ese DOR, en donde se puede observar que finalmente el resultado es indexación de archivos de Excel que contengan datos de usuarios y contraseñas y nombres de login finalmente. Y como lo ven acá, hay diferentes industrias, hay diferentes tipos de empresas. Acá se puede encontrar información muy sensible y obviamente estamos buscando 3 campos que son bastante importantes dentro de cualquier estructura. Entonces, desde ahí, pues el impacto ya lo pueden medir ustedes directamente con esas búsquedas. Aquí hay otro ejemplo. En este caso ya reemplazamos y le estamos diciendo ya es con parámetros de qué queremos y qué queremos que retire. Entonces le estamos diciendo que no contenga web o blob y finalmente el resultado que nos da esto es este tipo de paneles o archivos, por ejemplo, en esta búsqueda que capturamos son archivos PDF, por ejemplo. Acá lo que hicimos, miren que es una transformación justamente de ese DORC y en cambio de buscar el blog, estamos buscando el dominio general que es el corewindows.net y acuérdense que les decíamos que esos tipos de archivo, el archivo general de Azure tiene ese nombre files, entonces por eso hacemos la inclusión de ese files
y estamos eliminando tanto los blobs como el web, que es parte, pues el web parte de lo que tienen servicios generales y el blob, que sería ese blob storage como general. Entonces estamos buscando son esos files que pueden también tener información interesante dentro de lo que está almacenado ahí y lo que se encuentra indexado en Google. Aquí pues finalmente hacemos eso, también retiramos todo lo que sea web y el resultado son paneles de login que están expuestos en Google. Es como parte de la administración de esas nubes y ahí ustedes pueden encontrar también, piénselo como indexación de empresas, ya puedo empezar a jugar con otros términos, empezar a mirar a ver dentro de los logins si se encuentra algo almacenado, si me permite, si hay una personalización de cada una de esas nubes y desde ahí encontrar información relacionada a quién tiene acceso a esos paneles de administración de nube. Correcto, hacer como una búsqueda más certera. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estoy analizando una empresa puntual, entre comillas, poner una palabra clave de esa empresa o el nombre de esa empresa y también podría, dado el caso, obtener paneles de login relacionados a esa empresa en infraestructura de Azure. Porque claro, lo que les estamos buscando acá son búsquedas, o sea, los DORCs que les estamos mostrando son generales, les van a entregar información de absolutamente todo. Obviamente cuando estamos hablando de inteligencia estamos buscando algo muy enfocado, entonces ahí ya es donde se tienen que mejorar o perfilar mejor esos DORCs para que les entreguen la información que ustedes requieren. Correcto, y también es un tema de práctica, de experiencia, de practicar. Entonces, acá un tip que nosotros traemos es entre mejor conocimiento tengamos de la infraestructura en la nube en donde estamos haciendo el proceso, vamos a tener mejores resultados haciendo nuestros DORCs personalizados. En este caso, estamos usando diferentes parámetros para filtrar sitios indexados que tengan la cadena conexión string y que sean del tipo config. Y miren que, por ejemplo, la creación de este DORC es un DORC leyendo la documentación específica que tenía Azure para programadores y desde ahí empezar a sacar elementos que sirvan para conexiones con la API. Entonces, desde ahí se crea este DORC y los resultados son también interesantes. Correcto, ya con este DORC, digamos que el resultado finalmente son archivos de configuración en donde se puede encontrar datos de conexión o strings de conexión, donde pueden haber usuarios y contraseñas e incluso bases de datos. Este comando específico es muy utilizado para cuando se hace el deployment, entonces ahí ustedes pueden encontrar muchas veces repositorios y lo interesante acá era lo que les decíamos ahorita, no solamente son elementos de almacenamiento los que pueden encontrar, sino también llaves y obviamente en el momento que uno llega a encontrar una llave relacionada a cierta empresa, pues el tema se vuelve mucho más crítico justamente por el impacto que se puede tener a nivel de nubes, de compromiso completo de una nube, no solamente de un repositorio o de un elemento específico de almacenamiento. Así es. Y si se dan cuenta, también se incluye la palabra blob, entonces todo lo que nos va a traer es relacionado al blob de Azure. Acá terminamos esta parte rápida de Azure, miremos unos ejemplos similares a la infraestructura de Azure, pero en Google Cloud Platform. Hay más, ¿no? Hay más. Tengan en cuenta que lo que les mostramos es como con el tiempo que tenemos, de verdad hay mucho más y bueno, parte se lo compartiremos ahorita más adelante. Así es. De Google Cloud tenemos el Cloud Storage, que es muy similar o es equivalente al Blob Storage de Azure. También sirve para almacenar imágenes, videos, archivos, objetos binarios como tal. Y se identifica con URLs similares. En este caso es storage.googleapis.com y el archivo que esté guardado allí. Ese My Storage Bucket será el nombre del elemento de almacenamiento que tenemos en Google Cloud y un archivo. Entonces miren que la estructura es similar. Lo bueno es que al conocer o al entender la estructura ya es muy fácil empezar a crear los DORCs para Google y empezar a buscar que se encuentre indexado. Tenemos otro equivalente al Azure SQL Database, que es el Cloud SQL de Google Platform, y en este caso se identifica bajo esta URL, que es la conexión, la dirección IP y puerto y el nombre de la base de datos. Como decía Gio, son solo algunas las que pueden estar más indexadas, pueden haber muchos más. Ahora los equivalentes de Amazon Web Service. Uno que es el más popular y uno de los que vemos más indexados en procesos de Cloud OSINT es el Amazon S3. Estos son los buckets, es el equivalente al Blob Storage o al Cloud Storage de Google y nuevamente nos ofrece almacenamiento de objetos
como tal. Tenemos la URL, siempre va a ser s3.amazonaws.com, el archivo, el nombre de su bucket y lo que esté alojado allí. Ahí es importante, de nuevo, miren, otra vez una estructura común que me permite de alguna manera a mí empezar a hacer indexaciones de diferentes elementos. Entonces, desde ahí ya puedo crear los filtros dependiendo de las plataformas. Ya ahí es como, acá digamos que estamos haciendo un abrebocas para justamente esos dorks que nosotros ya hemos creado, pero hay muchísimas otras posibilidades y la idea es empezar a unir esos diferentes elementos existentes entendiendo esa estructura básica de los elementos. Algo que hay acá dentro de Amazon son las regiones, que son los que van a hacer de alguna manera un cambio general entre los diferentes elementos que podemos llegar a encontrar, dónde buscar, dónde hacer las indexaciones. En Azure, por ejemplo, las regiones también están divididas, entonces ustedes pueden hacer búsquedas especializadas en ciertos países y eso es interesante, ya más que enfocarlo en dorks de Google, en dorks que puedan utilizar, por ejemplo, en Shodan. Entonces, lo mismo, se entiende la estructura, se entiende, por ejemplo, cuál es el proveedor que voy a buscar y después empiezo a hacer una indexación haciendo filtrado por países o regiones y eso me permite encontrar información que pueda ser más interesante dependiendo del proceso, bien sea de inteligencia, de OSINT, de pentest, de riesgos que estoy realizando, de exposición, y desde ahí ya puedo identificar esa información puntual. Tenemos el Amazon RDS o Relational Database Service. En este caso es el equivalente a SQL Database de Azure o al Cloud SQL de Google. En este caso es muy similar a la estructura de la URL. Tenemos el endpoint de RDS, el nombre de la base de datos y el puerto. Bueno, acá en Amazon también es impresionante. Cada uno ha ido creciendo a nivel de servicios. A medida que los servicios van creciendo, también esa exposición es interesante. Acá solamente les estamos poniendo estas bases de datos relacionales. Ustedes saben que tienen muchísimas otras bases de datos, su base de datos propia, las tecnologías en Amazon. Entonces, ahí es como empezar a entender lo mismo que les estamos diciendo. Lo que hemos hecho es entendemos cierta tecnología, cómo funciona, cuál es su distribución general y desde ahí empezamos a hacer esa indexación puntual. También tener en cuenta lo que explicaba ahorita Gio, hay diferentes formatos de los buckets de Amazon S3, a veces inicia con el nombre del bucket, a veces está la región donde está esta distancia y finalmente el nombre del bucket, o el nombre del bucket, S3, website, la región y finalmente el dominio de Amazon. Y ahí sus búsquedas van a tener diferentes perspectivas, pero miren que esa estructura, o sea, digamos que esas variables que se tendrán que incluir dentro de los dorks incluyen ese nombre del bucket posible, puede ser cualquier palabra clave para ustedes, y tiene un componente adicional que pueden ser las regiones. Los cambios de regiones les pueden dar resultados diferentes frente a lo que ustedes están buscando o quieren tratar de indexar cuando están utilizando dorks para OSINT Cloud. En este caso, ya conociendo esta estructura de los dominios, entonces también podemos realizar algunos dorks, en este ejemplo, relacionado a la zona sur de Amazon y del subdominio amazonaws.com. Ese sería como uno de los primeros resultados y empezar a jugar, como decía Gio, con este tipo de estructuras de nombres. Cuando ustedes ponen este compute, algo interesante que tiene el compute es, bueno, estamos quitando el www, pues obviamente para que no me indexe cosas de www.amazonaws.com que no van a ser relevantes frente a búsquedas de infraestructura. Y cuando buscamos ese término compute, el compute me está sacando información acerca de C2, que son cosas de las que no estamos, pues no les hablamos ahorita, pero esos S2 son también esas instancias que se están subiendo en Amazon muy comunes y desde ahí ustedes pueden llegar a encontrar información específica que está expuesta. Ahora, el último término que estamos colocando ahí, entre comillas, son las diferentes zonas. Las zonas las tenemos disponibles en el repo que ahorita les vamos a pasar para que empiecen a hacer esos cambios dentro de las diferentes zonas y desde ahí empezar a encontrar qué está indexado de S2 que están
activos o arriba. Ahí van a encontrar diferentes tipos de servicios. Lo interesante es, por ejemplo, volverlos esas direcciones IP relacionadas, desde dónde están llegando, cómo están las configuraciones de los DNS, los servicios que pueden tener expuestos, y desde ahí se hace toda la recolección de información para hacer justamente esa recolección de arquitectura y infraestructura que se encuentra expuesta en esa nube. Acá tenemos otra combinación. Finalmente le decimos todo lo que sea del sitio, del dominio amazonaws.com, pero empezamos a hacerlo más directo y solo los archivos que sean tipo SQL. En Y este caso, pues además, qué pena, Gio, nos da tablas de bases de datos. y lo interesante es que miren, acá estamos uniendo el S3, entonces le estamos diciendo, búsquenos esos repositorios que tengan SQLs y en realidad ustedes encuentran así expuestas las bases de datos y desde ahí con esta misma estructura, con esos mismos S3, buscándolos en Amazon AWS, pueden empezar a cambiar ese file type para empezar a hacer un barrido de diferentes tipos de información. Ahora, como les decíamos, esa personalización de sus dorks irá muy enfocada en qué tipo de información, qué empresa, qué palabra clave, qué dominio es el que ustedes están buscando. Bueno, a cada dominio no les va a funcionar mucho porque obviamente todo está relacionado con AWS, pero sí con qué diferentes elementos pueden empezar a relacionar para encontrar esas palabras claves que en realidad son importantes para ustedes. Acá ya empezamos a jugar y a hacer uno más complejo, en este caso, nuevamente el dominio, empezamos a hacer lo mismo que hicimos con Azure, archivos, por ejemplo, de Excel y que contengan columnas o tablas o las frases de password, username, correo. Y de esa forma también nos va a encontrar, digamos que archivos con credenciales finalmente expuestas e indexados en plataformas de S3 en Google. Acá Entonces, finalmente es como el ejemplo. Dale, obviamente, sí, pues es como para vean que sí hay muchísima información expuesta ahí y también el uso, ¿no? El uso que ustedes pueden hacer de los dorks, porque miren que con una sola búsqueda ya podemos ampliar muchísimo la cantidad de resultados. Entonces aquí básicamente es dentro de todos esos S3, búsquenos todos los elementos específicos relacionados a estas extensiones, pero miren que lo estamos utilizando acá con un OR. Entonces, al buscar esos ORs que sean passwords, passwd, pass, user, username, user ID, email, y ahí obviamente la estructura se vuelve muchísimo más grande, mucho más interesante y esos resultados pues generan también un impacto bastante grande. Correcto, en este caso ya reemplazamos estos datos y simplemente le decimos tráigame archivos que sean log, que también es una debilidad que hemos visto en el momento en que se hacen estos procesos de OSINT a infraestructura en la nube, es que pueden quedar logs indexados que finalmente contienen información crítica de estas instancias. Acá es uno para el ejemplo de RDS de Amazon. También estamos diciéndole todo lo que sea de RDS de Amazon, contraseñas o que tenga la palabra password o pass. Y finalmente incluimos el sitio pagebeam.com, que a veces también desarrolladores por malas prácticas o cualquier persona puede pegarlos allí para guardar como datos y quedan indexados. O a veces hemos encontrado compromisos, ¿no? Donde quedan en esos pagebeam por ahí passwords y ahí están disponibles en Internet. Otra cosa también importante a tener en los procesos de OSINT en la nube es no descartar también plataformas de trabajo colaborativo. En este caso tenemos una que es la de Trello. También buscamos todo lo que está indexado en Trello, público y que contenga dominios de infraestructura en la nube, como en este caso de Amazon, y la contraseña o la palabra password. Digamos que en la charla tratamos de mostrarles las principales, o sea, estructuras o infraestructura en lo que son los principales proveedores de cloud, pero como les decía al principio, tengan en cuenta que cuando hablamos de cloud, ya hay un montón de temas de software as a service y con ese tema de software as a service hay infinidad de posibilidades para empezar a trabajar y hacer dorks que de pronto sean más interesantes dentro de todo el proceso. Finalmente acá ya empezamos la parte y para empezar a finalizar de plataformas que nos pueden apoyar,
Si bien decíamos, es importante conocer la infraestructura que vamos a analizar y crear nuestros propios DORC, también hay sitios de apoyo para crear nuestros propios DORCs, en este caso como dorksearch.com, que también nos permite ayudar a construirlos un poco más. También ahora que existe ChatGPT, ya existe también DORGPT. En este caso podemos escribir en inglés cómo queremos buscar algo que pueda estar expuesto o buscar indexado y él nos genera mediante GPT como el posible comando de búsqueda en Google. Entonces en este caso podemos decirle archivos SQL en Amazon y logs que estén expuestos y nos va a generar el DORC en este caso. Algo importante ahí es cómo empiezan a hacer esa construcción. O sea, el DORGPT también requiere, de alguna manera, de pronto no se saben todos los operadores que existen o todos los elementos que pueden utilizar en una búsqueda o en un DORC. Ok, está DORGPT disponible, pero lo importante es empezar a buscar cuáles son esos elementos que quiero correlacionar. Entonces era lo que les decíamos. Ese grado de personalización en algún momento lo teníamos que hacer de manera manual. Ahora no, ahora simplemente empezar a colocar esas palabras como se los mostró Iván ahorita en el ejemplo. Y bueno, miren aquí los resultados justamente de ese DORC que creó en DORC-GPT. Tenemos una fase de enumerar, reconocer activos. Continuamos con herramientas que nos pueden apoyar. Como lo decía Gio, podemos apoyarnos de Shodan, pero ahora buscando los dominios que sabemos que son de infraestructura en Azure. Esta es una búsqueda de las más sencillas y fue de las primeras. Ahorita, justamente antes de la charla, estamos haciendo una actualización del repositorio para que tengan nueva información y por ahí en el transcurso de la otra semana vamos a estar sacando en el canal de YouTube de PHacker Pro un video acerca de cómo utilizar DORCs, o sea, un video como más completico porque eso de DORCs lo estábamos analizando, entendiendo cómo podemos hacer diferentes búsquedas y algo interesante que tienen que tener en cuenta que este primer acercamiento es posible y es similar a los DORCs que utilizábamos en Google, trayéndolos a Shodan, pero en este momento hay otros filtros disponibles en Shodan que son muy interesantes frente a las diferentes infraestructuras que también se tienen que crear de manera correcta, pero que me permiten traer información indexada que es bien interesante. Así es, acá pues hacemos la misma búsqueda, pero ya no en Azure, sino en Amazon. Y también pues vemos la cantidad de resultados que nos puede arrojar simplemente buscando como el dominio más común de infraestructura en Amazon. Hacemos lo mismo en este caso para Google. Vemos que googleapis.com también se puede indexar a nivel de Shodan. Este es el punto que decía yo. Dale, y era lo mismo, como entender, bueno, no, Iván, y bueno, a ver, por un lado va la parte de entender esa estructura general y miren que nos sirve tanto para Google como para Shodan, pero adicionalmente hay unos filtros adicionales nuevos de Shodan que nos pueden servir para traer infraestructura de nube. Y ahora sí viene lo que nos iba a decir Iván, que era como la otra forma de indexación. Correcto, que es por rangos de direcciones IP y no solo dominio. A veces puede que no tengamos resultados buscando palabras clave en nuestros procesos con los dominios de estas infraestructuras, pero entonces podemos mirar rangos de direcciones públicos, estudiar cuáles son los rangos de direcciones públicos de Amazon, los de Azure, que algunos son también para el gobierno o para determinados países, tienen un rango de direcciones específicos en su infraestructura. Y eso es muy interesante porque obviamente el impacto que se puede generar frente al tema de búsquedas puede ser diferente. Porque les queríamos mostrar esto de rangos de direcciones puntuales. Eso está dentro de la misma documentación también de los proveedores. Entonces es simplemente sacar esa información de los proveedores, encontrar esos rangos de direcciones y con esos rangos de direcciones empezar a trabajar en esas búsquedas. Vieron que hay por ejemplo, hay una tecnología o un rango de direcciones de tecnología que está dedicado para gobiernos, que si en algún momento ustedes están haciendo el tema de un pen test enfocado en cierto tipo de infraestructura, miren que ahí lo pueden encontrar, entonces es interesante las búsquedas y bueno, ahí están resultados de lo que de utilizar ese tipo de rangos de rangos de direcciones.
Correcto. Acá herramientas que nos pueden ayudar también. IP2Provider también nos puede ayudar a determinar en qué zona de la infraestructura en la nube puede estar alojado determinado dominio, entonces también nos puede ayudar este tipo de herramientas. Esto es interesante porque muchas veces lo que encontramos ya es la infraestructura montada, o sea, ya una página pública en Internet. Entonces, acá lo que estoy buscando puntualmente es a qué proveedor está relacionada esa dirección IP. Entonces, básicamente es recolectar información y desde ahí entender qué proveedor y desde ese proveedor empezar a utilizar estas técnicas que les hemos estado mostrando anteriormente. Tenemos este otro portal, este nos ayuda a buscar buckets que estén indexados y expuestos, entonces también uno puede empezar a buscar por palabras clave, en este caso buckets que tengan la palabra contraseña, entonces nos va a decir buckets que puedan ser desde archivos, Excel, imágenes, videos, entre otros. Todo lo que se encuentra dentro de esa infraestructura, esa estructura que les mostramos ahorita de cómo funcionan los buckets, es lo que utilizas justamente ese filtrado por palabras claves. Entonces, si dentro de esa estructura, dentro de lo que tiene el archivo, coincide con alguna de las palabras, pues ahí lo pueden encontrar los buckets en una solución que tiene una parte gratuita, una parte paga, y que puede ser bastante interesante dentro de sus búsquedas. Finalmente tenemos este, que es Bucket Finder, donde también podemos, por ejemplo, lanzar palabras y nos va a encontrar o a indexar y buscar buckets que contengan esa palabra clave que queremos buscar. Acá lo importante será tener su lista de palabras muy clara, una lista de palabras bien construida frente a lo que lo que en realidad están buscando y que puede tener sentido frente a las tareas que están realizando de inteligencia. Tenemos el sitio de async.sh que también tiene un buscador de buckets, entonces podemos filtrarlo acá. Palabras clave y también extensiones de archivos si queremos hacerla más certera, por así llamarlo. Tenemos Cloudenom, que también nos puede permitir enumeración de plataformas en la nube o de infraestructura en la nube. Algo interesante de Cloudenom es que es multinube, entonces les permite hacer búsquedas dentro de todas con diferentes palabras claves o dependiendo de la configuración que ustedes quieran hacer. Entonces es una herramienta que es bastante poderosa y les permite mucho automatizar esos procesos de hallazgos específicos que puedan llegar a tener. Correcto, porque hay empresas o objetivos que no solo están con una nube, sino que tienen determinados activos de información en determinadas nubes o combinan varias nubes. Entonces es importante también realizar no solo en una nube, sino en varias búsquedas de las nubes diferentes. Finalmente tenemos este sitio de digger.com. No solo nos va a mostrar archivos indexados, sino que también va a buscarlos en Google Drive. Muchas veces puede haber información de la nube guardada en Google Drive y también es una mala práctica dejarlos públicos. Entonces, este portal también nos va a ayudar a buscarlos. En este caso, buscamos archivos que estén indexados, que tengan la palabra, por ejemplo, contraseña, y nos va a dar cómo se llama el archivo, finalmente un tema de metadatos y el link para uno visualizar archivos públicamente expuestos y compartidos en Google Drive. En este caso, pues vemos en el ejemplo que es un listado de clientes expuesto y compartido. Eso finalmente el tema que decíamos de riesgos al inicio, también puede dar por incumplimiento de regulaciones este tipo de prácticas que pueden ser aprovechadas en procesos de cloud-hosting. Ya para finalizar, ya teniendo un concepto claro de DOORS, de infraestructura en la nube, de las plataformas, el Programmable Search Engine de Google nos va a permitir crear nuestros propios buscadores y nosotros allí matricular como los DOORS que queremos buscar, entonces nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Por ejemplo, en este caso matriculé tres sitios, 3 dominios de infraestructura en la nube de Amazon y cuando haga la búsqueda va a buscar las palabras clave en base a esos dominios. Hay un proyecto que ya tiene indexado varios proyectos y varias infraestructuras en la nube de diferentes proveedores, donde ya genera ese buscador, entonces también nos puede apoyar en estos procesos de OSINT.
Finalmente, lo que uno puede hacer en este buscador, o ven acá en la imagen, entonces un ejemplo, confidencial, ventas, CSV, y vemos aquí en la parte superior las diferentes nubes y resultados que podemos filtrar de lo que pueda estar indexado en todas estas infraestructuras. Un tema adicional ahí que se podría añadir también dentro de ese proceso de automatización podría ser un Shodan Monitor, y desde ahí podrían llegar a poner rangos de IPs muy filtrados específicamente a los elementos que ustedes quieran. Obviamente ahí vienen rangos de IPs, entonces van a empezar a generarles indexación de lo que él vaya con, pues, resultados de lo que él vaya indexando dentro de esas IPs, pero puede llegar a ser interesante. El problema es el filtrado de qué información es importante y cuál no, y que no sea algo así como tan complejo como lo que pueden encontrar pues lo que se puede encontrar desde Shodan puede ser mucho más complejo que lo que pueden encontrar con estas búsquedas que les estamos mostrando. Finalmente, un tema de cómo prevenir esta infiltración de datos por Google Docs, encriptar los datos de nuestros archivos que puedan estar siendo usados o puestos en infraestructura en la nube, un periódico análisis o evaluación de vulnerabilidades en nuestra infraestructura en la nube, donde también se puedan evaluar o hacer escaneos de vulnerabilidades específicas con Google Docs a nuestros sitios web, dominios, rangos de direcciones públicas en nuestra infraestructura en la nube. Implementar restricciones basadas en IP, que solo las IPs que necesiten acceder a nuestros recursos en la nube son las que puedan conocerlas, y en lo posible utilizar métodos de autenticación correcta. Finalmente, eliminar información sensible de áreas expuestas cuando nosotros estemos realizando evaluaciones de vulnerabilidad que nos reporten. Aquí finalmente es el proyecto en GitHub que liberamos. Pueden escanear este QR donde está todos los tips, doors que mostramos acá en la charla, y también otros adicionales que por tiempo no nos alcanzaron a incluir. Además, el repositorio seguimos haciendo actualización de ese repositorio para que pueda ser una fuente interesante para recolectar información y entender ese impacto que puede generar este tipo de tecnologías dentro de sus empresas y pues lo que estén analizando directamente. Correcto, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buena charla, Iván. Giovanni, muchas gracias por la ponencia, por realmente aceptar en esta edición, presentar este conocimiento. Vale, bueno, miramos un poco, no sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno, aquí Diego nos dice super charla, perfecto. Pues no sé si alguno tiene alguna pregunta en nuestro canal, pues es momento de hacerla. Si no, pues ya tenemos también en Intelcon, en la página, pues tenemos también vuestras redes sociales y con el proyecto que también tenéis en GitHub. Tenemos cómo contactar, ¿vale? Ha sido de verdad que muy interesante todo este tema de lo que está expuesto en la nube, que muchas veces pensamos que no está público, ¿no? Porque yo me hice ahí un pequeño balanceo hacia Google, hacia la nueva Google Bard, ¿eh? Y bueno, y empecé a preguntar por los buckets, empecé a preguntar por esto y para intentar también ver qué hay por allí. Y realmente, bueno, son cosas que están entre lo publicado y entre lo que no. Entonces, efectivamente, tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos hacéis ¿cómo se llama? Para cuidar los ficheros que tenemos en la nube es muy importante, ¿vale? Además que esto es, sí, ahí, dime, Iván. solamente lo estamos viendo a nivel de infraestructura, ¿no? Pero se vuelve más crítico cuando uno empieza a darse cuenta que mucha también de la información que estamos utilizando en dispositivos de IoT, en otro tipo de infraestructuras también está en otras nubes que todavía no hemos explorado y que por ahí seguramente está expuesto. Si nos ponemos a mirar un poco más o a revisar más a profundidad, puede haber mucha más información expuesta y es mucho más crítico también que nuestros datos se están quedando por allá, quién sabe
en donde, no sé, dependiendo del proveedor, por ejemplo, nuestro celular, muchas veces nos están Sí. haciendo un backup continuo y el backup queda por allá en una nube que desconocemos. Digamos que acá miramos las nubes a nivel muy empresas, a nivel muy infraestructura que puede ser corporativa, pero cuando hablamos de temas de nubes que ya son para personas, y por ejemplo lo que mostraba Iván al final de búsquedas, por ejemplo en Drives de Google, que son personales, o bueno, pueden ser corporativos, pero ahí hay otro nivel de impacto y yo creo que eso es para otra charla, para otras búsquedas, para empezar a indexar un montón de información que se vuelve muy interesante, es como tiempo para desarrollar todo este tema, pero definitivamente es muy, muy, muy interesante. Claro, claro, ahí tenemos a Amazon, a Google, pero efectivamente lo que tú dices, hay mucho más por detrás bueno, que eso lo dice Diego por aquí, nos hace este comentario. Lo que sucede es que muchos clientes de cloud no entienden los modelos de responsabilidad compartida y creen que AWS protege todo. Y realmente esto es algo que es compartido, ¿no? Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, los que utilizamos también las nubes, de cuidar aquello que estamos exponiendo en la red. Entenderla, porque miren que, Entenderla. por ejemplo, solamente montar un S3. El S3 generalmente, pues claro, se puede montar de manera muy sencilla. Yo dejo ahí expuestos todos los archivos. Lo que no entiende la gente es la granularidad que existe, por ejemplo, con el IAM, con las posibilidades que yo tengo de empezar a dar permisos, crear usuarios. Claro, eso ya da pereza, ¿no? Ya cuando uno ve otra configuración es como, ay, pero es que tengo que coger este usuario y darle para esta carpeta y este para este archivo. Entonces ya ahí da pereza, pero pues ahí es donde en realidad estoy protegiendo y entender lo que estoy haciendo antes de exponer un S3, que sería lo importante. Bueno, y de ahí configuración para cada nube que vayamos a utilizar. A mí me preocupa, por ejemplo, clientes cuando dicen, no, es que me voy a tirar a todas las nubes y voy a empezar a montar de todo en todas. Y bueno, ¿y qué sabe de seguridad y cómo las está configurando? Y pues por ahí el tema se queda corto y ahí es donde empezamos a encontrar este Donde tipo de... aprovechamos todo lo que hay por ahí. Muy bien, Iván, Giovanni, muchas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado y genial la charla. Recordar que vamos a tener luego colgada en nuestro canal también de YouTube y en la página de Intelcom, ¿vale? Esta charla para que la podáis también volver a ver si no habéis tenido la oportunidad. Y os felicitamos, claro, por la charla que habéis tenido. Y Hasta vamos la ya con próxima. lo Gracias. siguiente. Muchas gracias, Giovanni. Gracias. Bien, Muchas chao. gracias. Chao. Adiós.